porque estamos entre 7 y 8 años de este proceso de Gareca y considero que es algo más allá de lo que vimos con Tavares en Uruguay, para el fútbol sudamericano y para estas últimas décadas muy resultadistas, es algo inusual tal vez ver tanta continuidad de un entrenador, sea en un equipo o en una selección. Y me parece que Gareca está tomando esa posta que ha dejado Tavares. ¿Cómo lo considera usted? Pues sí, es cierto, no es muy frecuente, pero es muy saludable que eso ocurra, porque de esa manera se garantiza una continuidad en el estilo, en la forma, se le da seguridad al entrenador y por lo tanto a los jugadores, y se consiguen los resultados de esa forma, ¿no? Y justamente desde la llegada de Ricardo Gareca ha seguido también el trabajo que ha tenido con la selección peruana. Por allí hoy, en una etapa tan decisiva, tenemos la ausencia de Paolo Guerrero, de Jefferson Farfán, que han sido jugadores que tanto tiempo le han rendido y de muy buena manera a la selección. Y afrontamos esta eliminatoria al final de una manera distinta. Sí, claro, bueno, eso a esos jugadores solo los vence el tiempo. Y el tiempo nos vence a todos y también a ellos. Y bueno, pero hay recambios precisamente por eso, ¿no? Por la continuidad de un entrenador que viene siguiendo a los jugadores desde jóvenes y cuando les da la oportunidad ya están integrados dentro del plantel y eso es muy favorable. Por eso lo que está haciendo Perú con este cuerpo técnico es lo que se aconseja y es lo ideal, ¿no? Usted también enumeró la palabra estilo, también cuando hablaba de la continuidad de trabajo y estilo. Y en las eliminatorias sudamericanas suelen dirigir muchos entrenadores que son de un país a otro país. Y no siempre encajan con el estilo de su país, queriendo tal vez de una manera dictatorial, queriendo imponer su estilo por encima de la esencia del fútbol del país. Y creo que aquí Gareca fue desde la base del ADN de Perú futbolístico implementar lo suyo para conseguir el resultado. Bueno, lo que sucede es que el estilo de Perú y de Argentina son muy parecidos, ¿no? Okay. En su origen son muy parecidos, el gusto por la tenencia de la pelota, el gusto por la elegancia en el juego, sumado a la eficacia, naturalmente, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, no en todos, pero en el caso de semejanzas, Argentina y Perú, digamos que son muy parecidos y por lo tanto yo creo que a Gareca no le ha costado mucho trabajo interpretar cuál es el estilo de Perú, ¿no? Profesor Capa, y consultarle también desde su perspectiva, por supuesto, y toda su experiencia, ¿cree que hoy a la selección peruana se le aprecia a nivel internacional, a nivel Sudamérica, de una manera distinta por los últimos resultados que ha ido consiguiendo desde su clasificación a Rusia 2018, donde ha salido de una mejor manera, también posicionado en Copa América? ¿Cree que se le ve de una manera distinta hoy a esta selección? Naturalmente, claro que sí. Antes de Gareca, la selección peruana era una interrupción permanente de procesos y que nunca se continuaban y que por lo tanto, digamos que había perdido el respeto que había ganado en otros tiempos el fútbol peruano, ¿no? Y ahora lo recuperó. A partir de la seriedad, de la continuidad, yo creo que se ganó un lugar y la selección de Perú está capacitada para jugar de igual a igual contra cualquier selección de Sudamérica, cosa que no ocurría hace algunos años, ¿no? Es decir, antes de Gareca. Y bueno, se puede ganar o se puede perder, pero lo importante es poder competir de igual a igual, ¿no? ¿Y cuánto puede costar en una selección que nosotros aquí vemos a veces jugadores, don Ángel, que llegan el lunes y el miércoles tienen que rendir ya? O sea, tienen que jugar el miércoles y te llegan para 2 entrenamientos. ¿Hasta dónde el entrenador puede ir de a poco dando esa idea, plasmando su funcionamiento, teniendo tal vez horas para entrenar? Bueno, con la continuidad. Ahí está. Cuando lleva varios años, entonces eso se va dando. Es cierto, no tienen tiempo los seleccionadores para entrenar, y el entrenamiento es fundamental. Claro. Como si fuera un teatro, digamos, ¿no? El entrenamiento de un grupo de teatro es fundamental. No se puede llegar a una obra y levantar el telón y aparecer con 2 ensayos. Y en el fútbol pasa lo mismo. Pero como Gareca hace mucho tiempo que está, la cosa es más fácil, ¿no? Y para usted, tal vez con el sistema anterior de eliminatorias, que era tal vez más comprimido en un mes, que los tenía más tiempo juntos y no esto que tal vez pueda ser más beneficioso para televisaciones y demás, pero a largo plazo,
¿no? Con muchas fechas y poco tiempo de entreno. Tal vez no era mejor el pasado. Sí, sí, claro que sí. Ahí está. Era mejor por un montón de cuestiones, porque evitaban a los jugadores viajes de ida y vuelta, porque Claro. generalmente nuestros jugadores están jugando afuera, Sí, están jugando en el extranjero y entonces tienen que viajar, venir, adaptarse a otro clima, en fin, un montón de inconvenientes que de la manera anterior se solucionaban, ¿no? Se evitaban, mejor dicho. exacto. Ahora, profesor, refiriéndonos también a algo que mencionó hace instantes respecto a que Perú es una selección que hoy puede jugar de igual a igual. ¿Cuánto es de importancia el hecho de que un técnico como Ricardo Gareca tenga ese poder de convencimiento con el futbolista, con el jugador? Porque usted también le ha tocado, digamos, dentro de su carrera, pasar quizás llegar a un momento en el que habían problemas, etcétera, por ejemplo, en un club, pero toma la batuta del equipo, convencer a los jugadores, convencer al plantel y lograr un objetivo. Cuando el jugador advierte una seriedad desde los dirigentes, desde la organización, la cosa se facilita para el entrenador. Y cuando el entrenador tiene el respaldo de los dirigentes, como en este caso, entonces el jugador está más, digamos, es más fácil convencerlo. En cambio, cuando el entrenador está en el aire, el jugador ya pierde la confianza que puede tener el entrenador y en el proceso. Y en este caso Gareca, como la mayoría de los entrenadores, ha tenido momentos difíciles. Sí. Y sin embargo, en esos momentos recibió el apoyo y eso genera una confianza. Entonces le facilita la tarea al entrenador para que el jugador confíe en lo que le dice el entrenador, ¿no? Claro, ese apoyo que tal vez, bueno, en otro proceso es más fácil cambiar el entrenador, me parece, ¿no? A lo que usted refiere. Claro. Claro, y cuando se cambia de entrenador, se cambia de estilo, se cambia de manera de entrenar y se pierde la confianza que tiene que haber del jugador con el cuerpo técnico, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un gran éxito, no solamente del cuerpo técnico, que sí, principalmente, pero sino de todos los dirigentes que intervinieron en este proceso, ¿no? Profesor Capa, y digamos de lo que fue la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 a esta selección que vemos ahora, que quizás hoy depende netamente de sí misma, ya no de otros resultados para poder lograr esta vez paso al repechaje. ¿Hay alguna diferencia, hay alguna distancia en lo que se hizo para Rusia 2018? Eso lo saben ustedes mejor que yo, pero yo creo que sí, porque hay cambio de jugadores. Ya. Hay un cambio de jugadores, cambio generacional, y las cosas no son exactamente iguales. Y ustedes dirán si es mejor, es peor, o qué inconvenientes tuvo esta selección comparado con el otro. Eso hay que seguirlo más de cerca para poder opinar, ¿no? Sí, con Carla lo que notábamos tal vez, lo principal, que no tienes un 9 tan de fricción como Paolo. Entonces tal vez con la Padula te obligó a dar un pase más corto. Creo que esta selección creció en elaboración para mí, don Ángel, respecto al ciclo pasado. Sí, es posible que haya crecido en eso, pero el fútbol de elaboración y de toque es un signo que identifica al fútbol peruano. Claro. El fútbol peruano siempre fue de pases y de elaboración y de llegar a la situación de gol con una jugada elaborada, ¿no? Eso ocurrió siempre en el fútbol peruano. Ahora, justamente por la actualidad de la selección peruana, profesor Capa, a veces da la sensación que incluso en momentos tan difíciles, tan complicados, esta selección ha demostrado que también puede romper estadísticas, que hoy más que, por ejemplo, tener jugadores que resalten, por supuesto, a nivel individual o que gocen de una buena actualidad en ligas importantes a nivel internacional, ya forma parte de la identidad y de un equipo finalmente. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Lo que acabas de decir me hace acordar a una frase que siempre decía Di Stéfano, que todos los jugadores son más que uno. Ya. Y siempre son más importantes que uno. Eso quiere decir, esto es un trabajo no solamente de los 11 jugadores que entran, sino de todo el plantel. Y entonces, claro, es una tarea colectiva que es mucho más importante porque es mucho más fuerte que lo que puede inventar un jugador, ¿no? Lo que puede resolver un solo jugador.
Le consulto por el resto del mapa, ¿no? Aquí en Sudamérica, de estas eliminatorias que vienen, ¿le sorprende que Colombia llegue hoy, digamos, postergado en opciones de ir a un repechaje por los nombres que presentaba? Se presentaba con un técnico europeo, o sea, había expectativa y lo que vemos hoy, capaz, es totalmente distinto. Bueno, es que hay mucha igualdad en el fútbol sudamericano. Sí. Entonces, bueno, si un equipo tiene un par de partidos que no son muy buenos, pues se queda abajo y después le cuesta remontar. Sí, es sorpresivo porque evidentemente Colombia tiene muy buenos jugadores, ¿no? Claro. No estoy de acuerdo con lo del técnico europeo, como si los técnicos europeos fueran superiores a los técnicos sudamericanos, cosa que no es verdad en general, ¿no? En Europa hay muy buenos técnicos y muy malos técnicos, como en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, no quiero decir con esto que el de Colombia sea un mal entrenador, sino que quiero decir que hay es muy parejo el fútbol sudamericano, salvo Brasil, en esta ocasión Argentina, pero el resto son casi iguales. Entonces, bueno, ahí puede ser que alguien se quede, naturalmente, ¿no? ¿Sabe por qué le hacía mención a lo europeo? Porque hablábamos de que un técnico extranjero que logre el ADN y la esencia de un país, y tal vez para un Queiroz es más difícil entender. O sea, te puede costar un tiempo y unos partidos entender al jugador colombiano, entender la eliminatoria, y se notó, ¿no? No siempre se espera también. Sí, claro que es cierto. Sobre todo en un europeo que está acostumbrado a otra manera de vivir el fútbol, ¿no? Exacto. A mí me ha costado, cuando yo he estado en distintos países, inmediatamente trataba de adaptarme a la forma de vivir el fútbol de esos jugadores y de la gente. Porque yo no podía imponer lo que yo pienso. Si estoy en otro país, tengo que adaptarme a ese país. Yo te decía lo de Gareca hace un rato, porque a mí no me costó nada integrarme en el fútbol peruano. Claro. Es muy similar. Fue algo muy similar, como si estuviera en casa, ¿no? Ahora también, profesor Capa, preguntarle por la actualidad de la selección argentina, que digamos ha dado para muchos un cambio rotundo, incluso desde lo actitudinal, la presencia de los jugadores, la motivación que tienen hoy es distinta también. Sí, el cuerpo técnico de Argentina nos sorprendió a todos, porque pensábamos que al no tener experiencia como entrenadores les iba a resultar difícil. Pero bueno, esto demuestra que la experiencia es una cualidad más, que puede ser útil o no. Lo más importante es el conocimiento del juego, lo más importante es la inteligencia y la capacidad de conducción. Y eso han dado muestra a estos muchachos, esta gente joven, que tienen de sobra. Claro, son jugadores de experiencia, ¿no? Sí. Pero no siempre se puede trasladar la experiencia de un jugador a un entrenador. En este caso sí sirvió para la selección argentina e hicieron lo adecuado, hicieron un equipo y le agregaron a Messi. No como se hacía hasta ahora, que no había equipo y le dábamos la pelota a Messi para que él resolviera todos los problemas no solamente del fútbol, sino de Argentina. Y claro, no se puede, un jugador solo no podía. Y esto hicieron lo contrario, hicieron lo que había que hacer. Bueno, entonces le está dando resultados, ¿no? Pero en esa época de dudas sobre Scaloni, ¿no? Porque, bueno, nadie sabía bien cómo trabajaba, salvo alguien que tuviera acceso a ver sub-20 o sub-17 de Argentina. Después nadie sabía. Que una persona muy cercana a usted, como es Menotti, siempre lo respaldó. Siempre, ¿eh? Sí, es de los pocos, sí. Que estuvo desde el día 1. Sí, claro, sí. Respaldó a ese cuerpo técnico, habló con ellos, se integraron rápidamente, sabían que manejaban los mismos valores futbolísticos. En Argentina, ustedes saben que hay dos maneras de entender el juego. Nosotros tenemos una sensibilidad sobre una de esas maneras y estos muchachos también han convocado jugadores para esa manera de entender el juego y entonces todo está saliendo bien, afortunadamente, ¿no? Y justamente con los buenos resultados que se ha conseguido, con los jugadores que también llegan y, como le decía, muestran incluso otra predisposición cada vez que son llamados para jugar por la selección argentina. Hoy quizás ve usted más lejana la posibilidad de que se esté pensando en un reemplazante de Scaloni como técnico de la selección argentina. ¿En un reemplazante de quién? No te escuché bien. En un reemplazante para Scaloni. ¿Todavía se piensa en esa posibilidad o es muy difícil ahora? Yo creo que no, que sería
sería un error muy grande estar pensando en eso. Al contrario, hay que pensar en fortalecerlo y en respaldarlo, ¿no? Si las cosas salen bien, yo creo que inclusive si las cosas no hubieran salido tan bien, era necesario, pero si salen bien, ya reemplazarlo sería un error muy grande. Le voy a hacer una consulta, bueno, me tocó leer su libro y el fútbol donde está, bueno, y sé de qué manera tiene de ver el fútbol. Y hoy en día uno ve un partido de Champions, ¿no? Y con nuestro celular podemos ver estadísticas que a veces sirven, a veces confunden, y decimos, mira cómo ganó este equipo, sin decir el nombre. Tuvo la pelota un 20%, pateó una vez al arco y ganó. Y se festeja mucho eso, y se habla de ganó desde lo táctico. Yo no sé si ganó desde lo táctico, y se vende de esa manera hoy, casi que tuvo poco la pelota, aprovechó un error y ganó. Y se festeja como si se hubiera trabajado eso. Y yo no creo que en la semana se haya preparado eso, profe. Yo no creo que se preparó ese partido en la semana. Nadie. Es imposible preparar. Claro. En el fútbol todo lo que se prepara es relativo, para empezar. A ver. Porque en el fútbol el fútbol es una actividad creativa. Ya. Y por lo tanto el jugador, si un equipo, el partido anterior fue por la derecha, fue porque salió por ahí. Ya. Y no porque es una metodología del equipo, el estudio de los rivales y todas esas historias que no está de más, pero no son fundamentales, porque no se repiten las cosas y no se pueden preparar un partido. Se puede tener una idea y bueno, lo más importante es darle un funcionamiento a tu equipo. Y para que tu equipo esté preparado para, digamos, para darle un funcionamiento y para darle sobre todo para que el jugador se sienta libre y con capacidad y con autoridad y con autorización, mejor dicho, para crear. Y después saber que se puede cometer errores, pero que bueno, que dentro el error forma parte del juego. Lo demás, lo que está preparado es muy relativo, es mucho más periodístico que real. Claro. Muy bien, profe, para ir cerrando y agradecerle por estos minutos, ha sido un placer conversar con usted. Hace también instantes hablábamos de lo importante que son los procesos en un equipo. Y aquí, por ejemplo, en la Liga 1, vemos a Chemo del Solar, técnico de la César Vallejo hoy, con mucho tiempo años dirigiendo al equipo trujillano, aún mantiene contacto con él. Sí, bueno, no con mucha frecuencia, pero sí tengo contacto con él, con Álvaro Barco, en fin, siempre estoy con otros amigos también de Perú, Claro. pero sobre todo con ellos, porque se ha generado una amistad, ¿no? más que otra cosa, y yo me alegro mucho, porque Chemo es un apasionado del fútbol, y si le dan ese respaldo y ese tiempo, seguramente hará cosas muy importantes para ese equipo y para el fútbol peruano también, por supuesto. La última, para saber qué viene para Capa. El técnico está durmiendo la siesta, como se decía con Bianchi. El técnico está vigente, puede ser un gerente deportivo, se viene otro libro, va a comentar el Mundial. ¿Por dónde se viene este 2022? No, yo ya me retiré de entrenador. Ya tengo conciencia, lamentablemente, eso es lo que más me duele, de los años que tengo. Entonces uno tiene que dejar a gente joven. Esto es para gente joven, para gente que tenga entusiasmo, que yo en alguna medida lo he perdido y ya soy un espectador, nada más. Después comentar el Mundial o no, pues no lo sé. Sí, he tenido algunas posibilidades, Claro. pero no me animo todavía, porque no sé si tengo ganas. A veces tengo ganas de ver un partido y otras veces no. Y si estás comentando, hay que tener ganas siempre. Así es, Entonces, es cierto. vamos a ver. Está bien. ¿Y un libro? No, todavía no. ¿El libro está guardado? Hemos terminado un libro con un sociólogo amigo mío que está acá, un sociólogo chileno, que es de fútbol y política. Y va a aparecer en los próximos días, no sé cuándo, pero en los próximos días. Seguramente esté por Lima presentándolo y lo esperaremos aquí. Estaremos atentos, profe. Y si está por aquí, Muchas lo gracias. esperamos con muchas ansias. Ha sido un placer conversar con usted hoy. Bueno, para mí también conversar con ustedes, sabiendo que están escuchando muchos amigos y de los cuales tengo un gratísimo recuerdo. Muchas gracias. Bien, Un abrazo, muchas profe, gracias. Ahí lo gracias. teníamos al profe Ángel Capa. Es un día especial, como hemos dicho, es el día donde Perú se gana. Canal exclusivo de Movistar TV.